Ezequías hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Estudiamos juntos Segunda de Reyes, capítulo 18. Compromiso y dedicación son palabras claves para poder permanecer en el estudio de la Biblia. ¿Has tomado la mejor decisión? Buscar a tu Padre Celestial. No lo dejes, de veras que todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta la historia del rey Ezequías, que como ya mencionamos fue un rey como no hubo otro, ni antes ni después. La palabra clave para describirlo es que confiaba en el Señor. Pero nuevamente nos preguntamos, ¿cómo pudo haber sido un gran rey siendo que fue hijo de Acaz? Un rey que promovió la idolatría, que puso nuevos lugares paganos, que quemó a su propio hijo para el dios Moloch. Y también, si te acuerdas, hizo alianzas con Asiria y pagó tributo. ¿Por qué? Bueno, insistimos, todos tomamos decisiones y hacemos finalmente nuestra vida con las decisiones que nosotros tomamos. En segundo lugar, es bien importante también tomar esto en cuenta, que él vio los últimos años de la nación de Israel. Él vio cuando Samaria fue sitiada, él vio cómo sufrieron y al final cómo fueron llevados cautivos. Él lo supo, así que él aprendió de esa experiencia para no repetirla. Y amigos, eso es muy importante. Aprender de los errores de otras personas es algo que no todos podemos hacer. No todos tenemos la capacidad de aprender de esa forma. Bien, ¿qué más hizo? Del versículo número 3 y versículo número 4 nos presenta los puntos principales de su vida. Y que de veras aquí podemos tener como un manual para adorar a Dios y para que nos vaya bien en la vida. Es un manual de hacer lo correcto. En primer lugar, dice el versículo 3 que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En segundo lugar, quitó los lugares altos. Subraya esa frase, quitar los lugares altos, porque aunque varios reyes habían limpiado de idolatría, habían tumbado algunas estatuas y todo eso, los lugares altos es algo que nadie se atrevió a hacerlo. Nadie se atrevió a hacerlo. Esto va a ser muy importante en el capítulo de hoy. Quitó esos lugares de adoración y en tercer lugar también rompió una imagen, ¿no? Como un tipo de, era una estatua de bronce. Fíjate, toma este dato porque también está bien interesante. ¿Te acuerdas cuando en Números nos dice que iban en el desierto y Moisés pasó esa prueba de que hubo serpientes y picaban al pueblo y morían? Y Moisés, por orden de Jehová, dice, hagan una serpiente de bronce. Y entonces la ponían y los que veían esa serpiente no morían. Bueno, la guardaron. Unos dicen 700 años, para este tiempo otros dicen 800 años, pero eso era una reliquia, pero ahora ya le presentaban incienso, ya la adoraban. Bueno, Ezequías se atrevió a destruir esta imagen para que no hubiera nada de idolatría. Fíjense, cómo cosas buenas pueden convertirse en malas. Ojo con esto, cómo cosas buenas las podemos llegar a adorar. ¿Cómo? Y nosotros como cristianos, y todos estamos en ese punto, podemos terminar haciendo algo malo por intenciones correctas o por algo que comenzó bien. El versículo número 5 describe totalmente su carácter. Es que Ezequías confiaba en el Señor. Otra versión dice que puso su esperanza en Jehová. Mis amigos, esta es la palabra clave. Otros reyes buenos serán descritos que fueron obedientes, que hicieron reformas, pero es que Ezequías, confiaba en el Señor. Y otro dato importante que no es menor, esto lo hizo durante toda su vida. Es decir, cometió errores, pero en toda su vida siempre confió en el Señor. Como te digo, este es un manual para hacer una vida buena delante de Dios. También el versículo número 6 dice que guardó y obedeció los mandamientos de Jehová. Lo hizo. El versículo 7 dice que Jehová estaba con él a donde quiera que iba y lo prosperaba. Fíjate, estaba tan cerca de Dios, confiaba tanto en el Señor, que donde él iba, Dios estaba y Dios lo prosperaba. ¿No te encantaría seguir el ejemplo de Ezequías? ¿No te gustaría que esta mañana tú subrayes y digas, Señor, yo quiero ser como Ezequías?
Está en nuestra decisión. Y también un dato importante que lo vamos a explicar abajo es que se rebeló contra el rey de Asiria y ya no le sirvió. Y también implica que no le dio tributos. Y por último recuperó unas ciudades que los filisteos habían tomado, hasta Gaza. Fíjate, esas son ciudades filisteas, también recuperó territorios. Muy bien, así se le presenta un rey extraordinario. Del versículo 9 al versículo número 12 nos vuelve a contar la caída de Samaria, eso ya lo estudiamos. Pero ahora, fíjate, vamos a tratar de no perdernos, porque del versículo 13 hasta el final vamos a encontrar, a explicar por qué dejó de pagar tributos a los asirios y cómo fue ese asunto. Bueno, entonces recapitulando, el padre de Ezequías hizo un pacto con Asiria, le pagaba tributos y entonces así permaneció. Pero cuando Ezequías entra al trono dice, no vamos a pagar más tributos, vamos a confiar en Jehová. Muy bien, se rebela. Pero para ese tiempo aparece un nuevo rey, Sennacherib, es decir, de allí de Asiria. Murió el otro y se levanta Sennacherib. Y Sennacherib hace un recorrido por toda esta región para recuperar los pueblos y para recuperar las naciones que se habían rebelado. Y llega con Jerusalén, llega a Judá. Y dice el versículo 13 que conquistó nuevamente esta zona. Lo que básicamente hizo es que los pueblos pequeños los fue recuperando, pero al llegar a Jerusalén, pues ahí se detuvo, porque Jerusalén nos va a decir en Crónicas que se había preparado con armas y también la muralla, es decir, se preparó para este combate. Cuando ya llegan los ejércitos y llega Sennacherib, aquí como que la fe del rey un poquito tambaleó, porque dice, ¿sabes qué? He actuado mal, he pecado, yo he cometido un error, te voy a dar un tributo. Lo que básicamente hizo Ezequías fue, me equivoqué, mira, te voy a dar un tributo y sigamos en paz, no quiero más destrucción. De hecho, había destrucción en los pueblos pequeños, solo en Jerusalén no. Pero esto, en vez de llegar a un acuerdo con los asirios, dijo no vamos a tener un acuerdo. Algunos comentarios dicen es que también lo que el rey le dio, pues a los asirios dijeron, aquí hay dinero. Fíjate, el versículo número 14, en otra versión dice que les pagaron 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Entonces ellos dijeron, aquí hay muchas riquezas, aquí podemos seguir teniendo más. Así que no se detuvieron. Y también el versículo 15 y 16 nos cuenta de dónde vino eso. Básicamente empezaron a despojar el templo de sus riquezas y también del palacio. Sacaron riquezas para dar y pagar ese tributo. Pero como ya les dije, no se detuvo. Entonces, el versículo 17 al 18 nos cuenta el encuentro de dos delegaciones. Ya estás rodeada Jerusalén, pero dos delegaciones. Te leo en esta versión porque en la Reina Valera uno no entiende los nombres que están allí. La delegación de los asirios venía por Laquis como el comandante en jefe, y también venía el comandante de campo y también el jefe del Estado Mayor. Fíjate, 3 personas de renombre venían representando a los asirios. El versículo 18 da la delegación de Jerusalén. Vino el administrador del palacio, el secretario de la corte y el historiador del reino. Estas dos delegaciones se van a presentar para dialogar sobre este asunto. Y mis amigos, este diálogo nos va a dejar lecciones muy, muy, muy importantes, porque la estrategia de los asirios es desanimar. No quieren pelear, quieren desanimar al pueblo. Y mis amigos, es que esa es la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás es desanimar al cristiano. Cuando nosotros estamos desanimados, vemos completamente las cosas diferentes. Yo estoy solo, nadie está conmigo, yo estoy peleando solo, yo no sé por qué si soy tan fiel a Dios, ¿por qué me va tan mal? ¿Y por qué si aquellas personas que no aman a Dios, por qué les va bien? ¿Por qué prosperan? ¿Te ha pasado que alguna vez dices, pero ¿por qué yo estoy en la enfermedad? ¿Por qué mis negocios no crecen? Todo eso lo empezamos a ver cuando el desánimo está entrando en nuestra vida. Cuando decimos, no, yo mejor me voy a alejar un poquito de servir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ganancia en servir al Señor. Desánimo. Eso es lo que querían hacer los asirios con el pueblo de Israel. Bueno, sí, con Israel, en este caso con Judá.
¿Cuáles son los argumentos? Vamos rápido con los argumentos porque el tiempo se nos va a ir. En primer lugar, le dicen a la delegación de Judá, a ver, versículo 19, ¿en quién confías que te da tanta seguridad? ¿En quién estás confiando? A ver, vamos a pensar, ¿en quién confías? ¿Tú crees que tus simples palabras van a combatir contra nuestra capacidad militar? No. A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué cuentas has hecho para pensar que me vas a ganar? Recuerda que los asirios tenían el ejército más grande y era el imperio más grande de toda esa región. Nadie le podía hacer frente. Y le dice, ojo, punto número 1 para aprender. El versículo 21. ¿Estás confiando en Egipto? ¿De veras en Egipto? Mira, Egipto es una caña que se quiebra bajo tu propio peso y te daña, te atraviesa la mano. Qué ejemplo tan interesante, porque en Egipto, en el río Nilo, había estas cañas y exactamente era como esto. No te sirve de nada. Egipto no es confiable. Y fíjate, aquí tenía parte de verdad, porque el profeta Isaías y me parece que Oseas le habían dicho, o Amós le habían dicho al rey, no confíes, no busques ayuda en Egipto. Así que esto tuvo cierta verdad y cierta lógica. No vas a encontrar ayuda en Egipto. Ojo, el desánimo y la mentira de Satanás siempre van a venir con parte de verdad, con parte de cosas lógicas, con parte de cosas correctas. Segundo argumento, tú vas a decir, es que yo confío en el Señor. ¿De veras confías en el Señor? ¿No fuiste tú el que insultó a Dios porque tú derribaste los lugares altos donde Jerusalén adoraba, donde todo el pueblo adoraba? Ahora solo tienen un lugar. Fíjate la lógica. Mira, has analizado bien lo que hiciste. Eso de quitar los lugares altos, no creas que fue bueno. Al contrario, antes tenían muchos lugares para adorar a Jehová, ahora solamente tienen uno. Así que por números, tú estás adorando menos a Dios. Mentira, esa es una mentira. Pero a él lo podía hacer dudar. Ahí está el otro punto, hacernos dudar. Hizo lo correcto Ezequías, hizo lo correcto, pero aquí lo ponen a dudar y dicen, ¿de veras crees que fue lo correcto quitar los lugares altos? Bueno, piénsalo. En tercer lugar, mira, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? No, el Señor mismo nos dijo, ataquen esa tierra y destrúyanla. Fíjate, otro argumento. ¿Tú crees que yo solo vine para quitarte el tiempo? No. Dios mismo me dijo que yo te destruya, así que yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y sabes que esto tenía también parte de verdad, porque Dios había instruido que la caída de Israel y la caída de los sirios sería por los asirios, hicieron mandato de Jehová. Así que dice, yo estoy aquí cumpliendo. Está tergiversando, está cambiando el mensaje. Él está diciendo, yo estoy haciendo esto porque Dios me lo dijo, pero eso no era verdad, aunque tenía parte de verdad. Así que con estos tres argumentos no querían combate. Porque mis amigos, en el combate a veces las cosas no son igual que en palabra. Lo que quiero decir es que si tú peleas y tú das batalla, tú puedes aferrarte a Dios y Dios te va a hacer vencedor. Pero si tú te desanimas y no entras al combate, ya perdiste porque no peleaste. Ya perdiste porque estás desanimado, estás en la lona, no te levantas de la cama, no sales. Pero si tú sales y tú entras al combate y tú luchas y tú dices en el nombre del Señor vamos, la lucha nos hace fuertes. El combate nos hace depender de Dios. El combate nos lleva de rodillas ante nuestro Padre. El combate nos ayuda a descubrir que Dios está con nosotros, que es real. Por eso es que ellos no querían combatir, porque si combatían, estos podían buscar a Dios y quizá no iban a poder destruirlos. Pero va a la siguiente fase de este diálogo. El jefe, la delegación de los de Jerusalén dijeron, miren, háblennos en arameo para que nos entendamos. No hables en hebreo porque la gente que está aquí en la muralla va a escuchar. Y se aprovecharon de este mío. Dijo, no, nosotros también sabemos hablar hebreo y vamos a hablarles en hebreo. Y ahora trata de desanimar con estos mismos argumentos, trata de desanimar a la gente que está escuchando. Y le dice básicamente, no se dejen engañar, ustedes no van a salir librados con esto, todo lo que es mejor que obedezcan a nosotros, les va a ir mejor, los vamos a llevar a una tierra muy buena, así como viven ahora, así van a vivir. Lo que les está diciendo es, les conviene desobedecer a Jehová y obedecernos a nosotros, les va a ir mejor. Último argumento. Si tú te alejas de Dios, te va a ir bien. Mis amigos,
la gente se quedó escuchando y no dijo nada, porque así habían sido instruidos y porque todavía creían en su rey. ¿En qué va a terminar esta historia? Mañana la vamos a ver. Pero estamos en un momento clave. ¿Quién va a ganar? ¿Será que Jehová es Dios o será que Jehová se ha olvidado de su pueblo? ¿Será que realmente existe Dios o están realmente solos? En esta guerra entre el bien y el mal, los argumentos son importantes, las ideas son importantes. ¿Qué va a pasar? Mañana lo vamos a ver. Padre querido, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a aprender de este capítulo y lo que necesitamos aprender, por favor, grábalo en nuestra mente. En Jesús. Amén.